Bien, a las 9:03 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. De inmediato tenemos a nuestro primer entrevistado del día de hoy. Con nosotros está Aníbal Hermoso Álvarez. Él es ingeniero civil con estudios y experiencia laboral en seguridad vial. Para quienes siempre están atentos a las redes, pues más conocido como Accidentes RD, ¿verdad? No, accidentes RD. Accidentes RD. Tiene que ser un accidente, ¿verdad? Verbal, oral, que no permite accidentes RD, todo junto así. Accidentes RD. Sí, tiene que la C una S y quitarle la S al final. Exactamente. Accidente. Bueno, pues nosotros hemos hablado bastante en estas últimas semanas sobre la situación del tránsito en nuestro país, tanto en términos de seguridad como en términos de estructuración y de ordenamiento. Así es. Quisiéramos, desde tu perspectiva, que valores el patrón conductual de los dominicanos que transitan las calles, porque aquí hasta el peatón es imprudente. Full. Que cruza cuando el semáforo está en verde. Y cruza por abajo con el puente peatonal arriba. Correcto. Entonces, literal. hay una cultura de la desorganización y el mismo dominicano que aquí incumple las normas va a Estados Unidos o va al extranjero y las cumple. Es la misma persona. Depende, porque ya en Nueva York están comenzando a incumplirla. Bueno, pero el mismo dominicano que en el tránsito es desorganizado entra al metro y muestra otra conducta. Aquí mismo, el metro de Santo Domingo. Entonces, desde el punto de vista conductual, ¿qué tú valorarías? Mira, es una mezcla. Aquí tenemos la cultura de echarle la culpa a la educación vial, si bien es cierto que no hay una cultura de educación vial, pero como bien tú dices, ese mismo dominicano que decimos que no tiene educación, cuando va a Estados Unidos se transforma y automáticamente le entra la educación. El dominicano que aquí se ve en rojo, allá respeta. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien porque le echamos la culpa a la educación, pero inmediatamente llegamos a otro país, esa educación entra sola y respetamos todas las normas. ¿Por qué? Porque hay régimen de consecuencia. Aquí la palabra mágica es régimen de consecuencia. La educación deja hacerla a lo más chiquito. A ese niño que estamos a tiempo de que cuando toma un volante no lo haga de la manera que lo hacemos nosotros ahora. Desde chiquito, educación vial, toma un volante, lo voy a hacer diferente. Pero ese que ya no entiende, ese adulto, es régimen de consecuencia y no hay que inventarse nada, está en la ley. ¿Qué es régimen de consecuencia? Sanciones drásticas. El dominicano le duele el bolsillo y la ley habla de multas de salario mínimo. La multa más cara es 1,600 pesos. Esa persona le ponen una multa, lo tira en la gaveta y no la paga hasta que tiene que renovar la licencia, porque tampoco hay un método que te obligue. Si la renueva, porque hay muchos que andan con 50 multas. Yo creo que un caso duró 20 años sin renovar la licencia. ¿Cómo va a ser? 20 años. Ay. Sí, y hay personas que tienen accidentes. Hace como 3 años. Sí, hay personas que tienen accidentes y cuando tú buscas el historial, tienen 40 multas. A mí me tocó ver una amiga que una persona la chocó y se quería ir rápido y ella, por suerte, le quitó los documentos. Con la cédula tú puedes saber cuántas multas tiene una persona. Tú lo pones, un dato curioso para el que no lo sabía, tú lo pones en la página de Banreserva y la página de la DGC y te dice, la persona tenía 40 multas y no tenía licencia. Entonces, cuando empecemos a tomar en cuenta eso, a controlar ese imprudente y a tomar en cuenta que una sanción puede hacerlo cambiar, porque si tú me pones una multa de 10,000 pesos, yo no creo que yo al otro día me quiera ir de nuevo en rojo. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Si logra corroborármela, ¿verdad? Que de hecho lo que la ley plantea, salario mínimo. Salario mínimo. Mira, la seguridad vial tiene 3 ejes. El factor humano, la infraestructura y el vehículo. El 90% de los accidentes es por el factor humano, por imprudencia. Solo con el 90%, tú dices. El 90%. ¿Qué es el factor humano y qué son la imprudencia? Exceso de velocidad, irse en rojo, transitar en vía contraria, no ponerse el cinturón, distracciones como el teléfono. ¿Pero ese número es del país o es una estadística general? Ese 90%. Ese 90% es nacional, pero se repite también a nivel internacional. Los expertos internacionales, cuando hablan de su país, anda siempre esa cifra. ¿Y qué debemos hacer para cambiar esta realidad? Porque bien tú señalas que hay que poner sanciones drásticas, cumplir con esta normativa, pero no vemos como una luz en República Dominicana de que eso se vaya a realizar. Yo, por ejemplo, cuando fui a Colombia vi la diferencia entre Bogotá y Medellín. En Medellín manejan como locos y en Bogotá es todo por las reglas. Incluso el conductor que nos transportaba, al grupo que fuimos todo el tiempo, se cuidaba demasiado de todo cómo debía hacerse y decía, no, aquí en Bogotá esto era una jungla antes. Sin embargo, las autoridades locales se pusieron para eso, pusieron sanciones drásticas, las hicieron cumplir y cambiaron esa cultura totalmente.
¿qué debemos hacer para transformarnos como ha hecho Bogotá, por ejemplo? Bueno, tú misma respondiste, hace falta voluntad. Aquí no hay que inventarse nada, todo está escrito en la ley y hay un plan nacional estratégico de seguridad vial que dice lo que hay que hacer. Te voy a mencionar solo 4 cosas que van a solucionar el problema. Ya hablamos de la educación vial, hay que dársela, como se dice en buen dominicano, hay que dársela al Estado. La educación vial está lista. Yo trabajé en ese proyecto con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía. Debería arrancar ahora, como ya yo no estoy en el Estado, no sé en qué quedó eso, pero se capacitaron los profesores. La materia de educación vial va a ser parte de ciencias sociales, no una materia en sí, pero se dejó todo listo para que arranque en este año escolar. Seguimos con licencia por punto. Licencia por punto, se te otorgan 20 puntos en la licencia. A medida que tú vas cometiendo infracciones, se te van quitando puntos hasta que la pierdes y tienes que recuperarla a base de una reeducación o si duras... Que no se ha implementado el sistema. Pero se inició. Por eso digo que hace falta voluntad, porque ese proyecto arrancó. Están los manuales del proceso que debe agotar una persona. No, y se creó el departamento se también que no estaba, exacto. por ejemplo. Y si andan 20 años sin licencia, le van a poner caso a los puntos. Está fotomulta. El DGC no tiene la capacidad para afrontar tantas imprudencias. Un DGC te para un motociclista y le cruzan 20, es lo que detiene eso. Claro. Entonces, olvídate del DGC para eso. Fotomulta, una cámara te va a agarrar a todo el infractor. Ay, Y no mi tienes madre. que agarrarlo ahí mismo. Tú te sientas bajo un aire acondicionado, abres tu video y ahí se ve la placa y caerle atrás, porque la DGC hace eso. La DGC, no sé si usted ha visto un video en la página de ellos, que le ponen la multa aunque haya pasado el día. Por ejemplo, el del conductor del autobús, que se grabó el video, él haciendo una imprudencia, el autobús de esa compañía famosa, Ajá. y se le puso la multa luego. Entonces, no hay que fiscalizarlo en el momento. Tú le puedes caer atrás. Entonces, te mencioné fotomulta, licencia por punto, educación vial. Pero eso que se le han puesto es porque se han viralizado en las Exacto, redes porque sociales. ha llegado a la opinión no pública. porque, claro, porque la opinión pública ha hecho el trabajo. No soy consciente de que sí lo ha hecho la institución. Cuando tú entras a la página de DGC, el Instagram, ellos hacen eso con recurrente. Realmente sí hay casos que son más virales que otros y llaman más la atención. Pero sí me consta que ellos, no solo ese caso viral, sino que hay otro que tú le mandas el video y ellos salen. Entonces, cuando nosotros ese tipo de acciones que están en la ley, que están en el plan estratégico de seguridad vial, lo empecemos a implementar, vamos a tener resultados diferentes. Aníbal, hay un caso que a mí particularmente me preocupa y me llama la atención, que es el caso de los motoristas, motoconcho, como le llaman algunos. Yo todos los días, antes de salir de mi casa, me presigno, porque yo no sé el día que me va a tocar llevarme uno, porque es que se te cruzan, son extremadamente Tienen imprudentes. teletransportación. A mí me ha tocado ver, señores, motoristas que vienen en vía contraria en un elevado. Y pelean contigo. Y a No. 200 por hora. no es que Exactamente, o sea, primero no deberían circular por elevado, lo hacen, vienen en vía contraria, no tienen luces. ¿Cuál es la solución ahorita fuera del Entonces, aire? ¿qué hacer? La puedo ¿Qué decir por hacer aquí. frente a ese fenómeno, tomando en cuenta también una realidad social de que cada vez son más demandados por el tema de los tapones y por el tema de los delivery? O sea, ¿cómo afrontar Bueno, hay una, ese desafío? hay Pero no una solo ofe- motocicleta per una- se, De hecho, hay es una el oferta de comportamiento de- movilización a través de Motori aquí que no existe en otros países. Exactamente. Pero que ellos vieron un nicho de mercado importante y hay una oferta. Pero para ahí tú pusieron un trasladarte corredor en la motor. Núñez y el corredor no tenía 3 guaguas todavía, ya tenían 20 Ya paradas de tenía uno. motoristas. Por Dios. Imagínate tú. Sí, es muy fácil realmente adquirir un Parada motor. Sin alimentadora. dinero tú Sí, te llevas frutas un alimentadoras. motor. Hay muchas Sin dinero te llevas un sí, motor. sí, claro, hay muchas tiendas que te ofrecen el motor, te dan las facilidades, pero con eso es 2.000 otra pesos. cosa. Al final, otra vez recaemos en el régimen de consecuencias, porque Sí, si es ese eso. motorista, tú le das la sanción drástica a la que merece. Y si nos vamos a la estadística, que para mí la estadística, mira, es lo más intenso. Oye, yo no había visto algo tan interesante como trabajar con la estadística. La estadística te dice que el 70% de los fallecidos son motociclistas. Ayer conversaba con un médico legista y me dice que él va 5 veces al día a un accidente donde siempre hay un motorista y donde siempre hay alcohol. Aquí en el Distrito Nacional. Bueno, ese es a nivel nacional que él va a... Porque ellos tienen jurisdicciones, creo. Pero bueno. Bueno, sí, pero parece que él Sí, me pero- habló pero- de 5 pero mira fallecidos la diarios. combinación Esa es que él la hace, que tendencia, haya claro. motorista y que haya alcohol. Exacto, Sí. entonces si sabemos que esa es la tendencia, vamos a retomar lo del alcoholímetro que murió en pandemias. La última vez que se hizo fue en el 2019. Ese, ya volviendo a tu pregunta, ese conductor que transita por un elevado en vía contraria, algo tiene que tener, porque es que no puede ser posible que alguien salga
haga eso y sea normal. Y si es normal, vamos a quitar el motor. ¿Cómo? Con lo que te mencioné ahorita. En el momento que tú le empieces a aplicar ese tipo de acciones, son como 5 puntos en la licencia por punto. En una semana él no va a tener licencia, porque a la cuarta imprudencia, 5 puntos, son 20, la perdiste. Y salimos de esa persona imprudente. Claro. Y se va a regar. No, mira, a Juan Pérez le quitaron el motor y él y ya se va a regar y se va a acabar el relajo. Quizás también hay que ver ahí, Aníbal, el tema de la forma de la imposición de las sanciones, porque aquí se ha venido implementando parquéate bien, pero para tú fiscalizar un vehículo, montarlo en una grúa, llevártelo hasta un lugar y volver desde ese lugar, que ya no es el canódromo, ¿verdad? Ahora hay otro lugar de depósito de los vehículos. Para tú fiscalizar un segundo vehículo, pues la logística se complica bastante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos estados, muchas ciudades, donde el vehículo, si no está obstaculizando una entrada o está provocando, se queda ahí, pero le ponen un ticket o le ponen un bloqueador, ¿verdad? En los neumáticos para que no lo puedan mover y tengan que pagar la multa. O sea, quizás sopesar eso. Pero tú hablaste de un factor importante, que es infraestructura, que quizá no es el mayor de los causantes de accidentes y de los problemas, pero también forma parte de la evaluación. ¿Cómo tú evalúas, como ingeniero civil, la infraestructura pública para la movilidad y para el tránsito? Por ejemplo, las señales de una vía, de no doble en U, la calidad, la visibilidad de los letreros, indicadores de calles, los semáforos. ¿Cómo tú entiendes que la infraestructura pública en este momento se encuentra y en qué debería ser mejorada? Mira, la infraestructura en cuanto a carretera, yo creo que este es uno de los países que tiene mayor kilómetro de asfaltado. Que quizás esté fallando el mantenimiento, pero este país tiene muchísima carretera y en buen estado. Hace falta apretar con la señalización, que también existe señalización, porque yo que trabajé en esa dirección, de hecho ahí fue que inició toda mi historia en la dirección de señalización vial. Este país no existía la señalización. Entonces, al haber tan poca señalización, es mucho lo que hay que hacer y sentimos que no ha pasado nada. Pero un país que no tiene nada, cuando se inicia, es difícil que tú notes la diferencia. Pero sí hace falta mayor señalización, hace falta un mantenimiento permanente de la infraestructura. En temas de bache, fácilmente que tú caes en uno de los hoyos de las vías de este país y tú no lo puedes contar. Como también el robo de las tapas, que ya no tiene que ver, pero sí aquí hay una costumbre de que se roban las tapas de los registros y que el que cae en el quinto centenario, eso es un relajo. Ahí estaba pensando en la avenida Quinto Centenario. Tú ves que va a cambiar casi todo. Y la iluminación en la Boca del Lobo, en las carreteras, por ejemplo. Ay, sí, mira, con ese terrible. tema, qué bueno que lo mencionaste. Nosotros tenemos la sensación de que las vías deben estar totalmente iluminadas. Las carreteras, si tú te trasladas a otro país, te vas a dar cuenta que no están iluminadas enteras. Tú iluminas al llegar a una zona urbana. Por ejemplo, tú vas a cruzar en la autopista Duarte por la entrada de La Vega, ahí debe estar iluminada. Lo que debe estar es bien señalizada, con sus vialetas, mejor conocida como ojos de gato, que te guíen todo el trayecto. Y fíjate, si vuelvo con el tema del factor humano, la autopista Duarte actualmente se está interviniendo, la están transformando. Busca la estadística, siguen ahí. Los accidentes siguen ocurriendo en la autopista Duarte, quizás bajaron un poco, pero van a seguir ocurriendo porque no es un tema de la vía, es un tema del conductor. Y hasta que no entendamos eso y apretemos esa tuerca, van a seguir ocurriendo. No es que no reparemos las vías, pero esa importancia que le damos a reparar la infraestructura, deberíamos dársela igual al tema del conductor. O sea, perdón, para puntualizar algo aquí. Si hablamos de que las carreteras, las autopistas, están muy oscuras, más que poner faroles o postes de luz para iluminarlas, lo que hay que apuntar es a los ojos de gato y la señalización, para que las luces de los propios vehículos se puedan, digamos, guiar, el conductor se pueda guiar con la luz de su vehículo. O sea, en el tramo completo no se suele colocar lámparas desde el punto A al punto B, sino donde tú tienes entrada de ciudades, pero si colocamos luces en toda la carretera, hay un tema ahí de costo. No hay forma. Exacto, muy costoso. Y fíjate, y no te quedes aquí. Tú que estoy seguro que has viajado mucho. No se apea de un avión. Bueno, tú que no te apeas de un avión. Fíjate cuando tú estés en otro país, que es así, que la carretera no está 100% iluminada todo el tramo. El tema de la inspección técnica vehicular.
¿cuándo es que eso se va a observar? Porque yo veo, Y que él hablaba de los vehículos Yo como uno de los veo- factores. yo veo unos Sonata 2025 Ay, que están, que parece que estaban en una noche de boxeo y comenzaron a darle todas las esquinas. Pero veo vehículos del 70 andando que no son clásicos. Que lo que están esconchando, haciendo servicio. Decía un clásico, está bien, tienen una consideración no es una especial. colección. ¿Qué es lo que Exacto. pasa? ¿Qué vamos a tener que hacer para eso? Para poder optimizar esos elementos. Mira, la última vez que yo escuché de la ITV, la Inspección Técnico Vehicular, fue hace 2 años y se hablaba de que iba a estar lista para el 2028. Pero como no vaya. pasó nada, Nos jodimos. no, Tiene que Vaya, estar como vaya. para el 35 ya. no, ojalá, porque como no pasó nada, Entendí. en esos 2 años se detuvo. Tú sabes que el Intran pasó por unos procesos de escándalo, todo se detuvo. Eso hizo que muchas acciones... Tú haces en el gobierno de se- Guillén y se de detuvieron. Yuri o de Garrigó, de esos tigueritos que están. Es Para esa lamentable. época. Que, Dios Es quiera. necesaria, es importante, pero como está paralizado ese proyecto, que incluso se habló de licitación internacional, porque el concepto de inspección técnico vehicular son talleres a nivel nacional que lleva una licitación. Mucha gente se opuso a eso, a que sea una licitación internacional, querían que se quedara solo local. Entonces ahí entraron los intereses, el proyecto se detuvo, pero es necesaria, como bien tú dices, aquí entra cualquier vehículo que no pasa la inspección. En el momento que exista la inspección técnico vehicular, va a haber un tema de los vehículos que no la van a pasar, ahí va a venir el famoso padre de familia, y Ay, eso hay que madre. tenerlo. O sea, el que quiera resolver los problemas del tránsito, de la seguridad vial en este país, tiene que estar 100% convencido de que va a tener una pared al frente y que no le debe importar esa pared. Dispuesto al costo social. Dispuesto al costo Claro. político y social. Vehículos que Yo vienen quiero sin saber, bolsa de aire ni siquiera. en accidentes RD, ¿cuáles son... Accidente. Accidentes RD. Sí, sí, sí. ¿Cuáles Claro, son claro. las imprudencias más comunes que te reportan o sea, ¿cuáles son los accidentes más comunes que te reportan? Transitar en vía contraria parece que lo leyeron en un manual que no existe, los conductores. Wow, es como Dios. al revés, ellos se entienden y no hay algo que me irrite más que yo estar en mi fila y que venga un conductor, se mete en vía contraria y se ponga delante de lo que sí lo estamos haciendo bien. O sea, parece como algo común, no normal. Yo creo que eso es más fácil de grabar también. Porque vienen despacio, metiéndose chin en Sí. chin y le da chance al que está grabando. Por eso puede ser sobre reportado esa infracción, creo. Y que ni siquiera tiene sentido, porque mira, por ejemplo, antes de ayer yo mismo lo grabé una onza. O sea, la excusa es yo quiero llegar rápido, pero ¿para qué una onza quiere llegar rápido? O sea, ¿Dónde? a ti te pagan un sueldo, a ti no te pagan por En viaje. vía contraria, una onza. En vía contraria, en la Marginal Las Américas. Y, o sea, yo mismo lo Ah, grabé. pero es como para rebasar. Exacto, pero Ah. ¿para qué tú haces eso, mi amor? Si a ti no te pagan por llegar rápido. O sea, yo ahí no lo entendí. La mayoría, la excusa es dar varios viajes. Y del conductor privado llegar primero, pero transitar en vía contraria, el exceso de velocidad. De hecho, hay una estadística muy interesante de la DGC, que las multas que más colocaron, de 12 millones de multas que colocaron el año pasado, 500,000 fue por el motorista no utilizar casco. Eso te dice el tema de por qué son los número 1 en muerte. No usan casco. Claro. Luego le sigue el exceso de velocidad, irse en rojo, y a lo que le hemos bajado un poco es al tema del cinturón. Ya mucha gente inmediatamente se monta en su vehículo, se pone el cinturón. Hay otros que el cinturón le sigue dando calor y le estruja la camisa y por eso no se lo ponen. Dios Violencia. mío. Pero ellos algún día el Señor lo va a tocar. Aníbal, ¿no te has encontrado con quienes te comentan o si tú mismo no lo has pensado que lo que informa Accidentes RD le da una mala promoción al país? Si tú supieras que sí, hay de todo. Hay personas que me han dejado de seguir porque Accidentes RD publica muchos accidentes. Yo pensaba que publicamos otra cosa, pero el dominicano siempre va a tener una opinión a favor y en contra. Lo que yo sí sé es que si le damos esa importancia a que va a afectar el país, es el problema ahí es que está el problema. Nosotros no debemos pensar así, debemos pensar en solucionar el problema, no en esconderlo. O sea, yo no estoy únicamente publicando accidentes. Son tantos accidentes que se pierde la información de valor, pero nosotros damos charlas de educación vial a niños en universidades, en colegios. Nosotros hablamos del problema y la solución No, te están en accidentes. visibilizando el problema. Exacto, nosotros únicamente no publicamos el problema, nosotros damos la solución. Que no nos hagan caso, un saludo al alcalde de Santo Domingo Este, es otra cosa. Nosotros no solo nos enfocamos en el problema, nosotros decimos la solución, hacemos sugerencias, hacemos muchísimas cosas de valor. Nosotros inventamos un simulador de choque de nuestro bolsillo, que lo pusimos a disposición del Estado y gracias al ministro de la Juventud,
que le encantó la idea y nos va a apoyar en que este simulador de choque, que consiste en montarse en un aparato que simula un accidente para saber la importancia del cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad, es un éxito y salió de nosotros. O sea, nosotros únicamente no promovemos lo que está ocurriendo, sino la solución. Así que vamos a enfocarnos también en eso, en que tenemos que quitar a República Dominicana de ese horrible primer lugar de la región de accidentes de tránsito para quedarnos únicamente con el mérito de pelotero y turismo. Pero visibilizar eso también es importante. De hecho, yo estaba de acuerdo con esa promoción que se hizo en un momento con las vallas, donde visibilizaban el estado en el que quedaban los vehículos luego de los accidentes. Después de los peajes habían carros físicos. Porque hay que llamar la atención destrozados sobre eso. A la gente no le gusta ver lo feo, pero lo feo es lo que estamos viviendo en materia de seguridad vial y tránsito. Y a propósito de esto, tú mencionabas, Aníbal, hace un momento, el tema de las fotomultas, ¿verdad? Sí. Y que donde deberíamos aumentar la nómina pública es sentando a 400 individuos a poner las multas a través de las imágenes que se captan, ¿verdad? Por los semáforos y demás. Pero hay otras medidas tecnológicas que se podrían tomar y se me ocurre de un peaje a otro peaje calcular el tiempo de traslado de un vehículo mediante fotos. Si el tiempo de traslado es menor al que te tomaría al límite máximo de velocidad, tú puedes poner una multa y no necesitas tener agentes de AMET, por ejemplo, parando los vehículos de repente. ¿Qué ideas de tecnología tú entiendes que podrían ser aplicadas para solucionar o mejorar o fortalecer la capacidad de sanción del Estado Dominicano frente a las infracciones de tránsito? Precisamente, como bien tú mencionas, las cámaras de seguridad, o sea, la fotomulta en puntos estratégicos, no solo en la ciudad, en carretera. Si tú tienes una cámara que no tiene que ser ni siquiera de peaje a peaje, en 100 metros la cámara te capta el tiempo que te tomó pasar esos 100 metros y te va a decir a la velocidad que iba. Ya ahí, y que no sea un secreto. En el momento que tú avisas que hay cámaras en tiempo real monitoreándote, el conductor va a bajar la velocidad porque lo que tiene que poner la multa. Es que el conductor sepa que lo están vigilando. Sí. Cuando un conductor va, porque mayormente en la del Coral hay mucho DGC, el conductor baja la velocidad cuando va un DGC. Entonces eso es lo que se busca. Pero con el solo hecho a nivel de tecnología, de aplicar la fotomulta, de poner cámara con eso, es más que suficiente. De hecho, hasta con dron, ese proyecto, estoy loco por hacerlo de manera individual porque no es costoso, no es difícil que tú con dron puedas monitorear el tránsito principalmente en carretera, se puede en ciudad. ¿Y hay antecedentes en otros países? Sí, hay otros países que han implementado la fiscalización por dron. Aquí hay personas que tienen la capacidad para hacerlo, empresas privadas que manejan ese tipo de tecnología, porque lo he conversado con ellos, pero debería ser el Estado que esté más interesado en hacer esa alianza público-privado. Aníbal, para finalizar, y bueno, Millicent, colocamos ahí la pregunta juntos. Se ha viralizado una carta de un joven que se llama Diego Arbaje. Sí. Su padre falleció por un accidente de tránsito provocado por un camión. Y en Santiago. En Santiago. Y este fin de semana también, o esta semana, fallecieron 2 jóvenes también a causa de un camión en la carretera de Duarte. La situación de los camiones. Mira, era eso justamente lo que iba a preguntar, bueno. Por eso dije... El tema de los camiones. El tema de los camiones. Sí, que no solamente son los motores, también los camiones. Sí. No, hay las tres plagas de nosotros y reposteamos si esa noticia. Perdón, junto con eso, si debería haber un sistema más exhaustivo para aprobar las licencias para vehículos pesados, por ejemplo. Mira, esa noticia nosotros la reposteamos, nos tocó verla, la publicamos, y lamentablemente esa es la que tú pudiste leer y ver, porque en una ocasión hicimos un trabajo de víctimas y es impresionante la cantidad de casos parecidos. Está el doctor Ávila, que perdió a su familia en un accidente de tránsito, a su hija, a su esposa. Está el caso de una niña en Jaina, que un vehículo salió de un taller, se subió a la acera y mató a la niña que estaba en la acera frente a su casa, ni siquiera estaba en la calle. O sea, son muchas historias tristes que el gobierno debería reaccionar ante este llamado, esta carta, que fue muy conmovedora, realmente llamó muchísimo la atención. El tema de los vehículos pesados, realmente es que llama mucho la atención, pero los accidentes, y no defendiéndolo, los accidentes según estadística en vehículos pesados es el 3%. La cantidad de fallecidos a causa del tránsito en accidentes es el 3%. El tema es que regularmente son fatales. Son fatales y llaman mucho la atención y se crea mayor ruido. Pero vuelvo y repito, no estoy defendiendo con eso a los vehículos pesados. Hay muchos conductores que transitan a exceso de velocidad y no respetan algo tan simple como transitar por el carril derecho. Hay que mejorar el tema de la licencia,
tú vas ahora mismo a tomar el examen de la licencia y parece que cada día lo ponen más fácil. Yo tengo un amigo en Noruega que me habló de cómo el país número 1 en seguridad vial es Noruega, donde no ocurren prácticamente accidentes, pero es por lo riguroso que es obtener. Es como un privilegio tener una licencia en Noruega y otros países, y aquí es demasiado fácil. Aquí Pero igual tú vas a España y te dura un año para sacarte una licencia. Te vas a Estados Unidos y la identificación no es la cédula, es la licencia. Aquí tú ahora mismo vas a tomar la licencia sin estudiar y yo te he puesto que tú lo vas a pasar el examen porque es demasiado fácil. Entonces hay que ponérsela más difícil a ese conductor porque más del 60% de los fallecidos son jóvenes entre 14 y 34 años. Entonces si tú tienes esa población joven, principalmente entre los 20 y los 23 años, esos son los que se están matando en la vía. Entonces no se la ponga tan fácil a tener una licencia que es un arma. Claro. Bueno, pues agradecemos a Aníbal Hermoso por estar con nosotros aquí de Accidente, ¿verdad? RD. Accidente RD. No, pues RD. esto junto. No, pero díganlo, ustedes díganlo bien para que mejor todo el mundo empiece a ponerle la S. Porque ya hay muchas páginas. Hay una sin S. Me hicieron una sin ¿Te S. hicieron una sin S? ¡Yay! Ah, bueno. Bueno, pero ya sabemos cuál es la original, Sí, ¿verdad? la que está- Accidentes RD. RD. Bueno, pues muchísimas gracias, Aníbal Hermoso. Ojalá que se le pueda prestar atención a la situación del tránsito en la República Dominicana, que Es nuestro peor problema. así es. Se lleva 3-4 veces lo que se lleva la inseguridad ciudadana. para que la gente tenga una idea. 8.5 personas mueren diariamente por Eso accidentes es. de tránsito en la República Dominicana. Ojalá ponerle atención. Cambio y fuera.